Bueno, estamos en Gelato una vez más. Hola María, ¿cómo estás? Hola, Aris. ¿Todo bien? Estoy Excelente. bien, mi gente. Estamos aquí en un episodio más de Devuélvete. Recuerden que yo soy Arismendi Morla Yo soy María Santana. y esto es Devuélvete. Tienen Devuélvete. una persona en el centro, ¿verdad? Que está siendo grabada, que no dijo su nombre porque esa persona se va a presentar por sí misma. Señores, tenemos una persona invitada hoy muy importante que nos va a dar cierre a una serie de videos que empezamos días atrás. O sea, yo sé que ustedes están esperando, ¿verdad? Recuerden que hablamos de la homosexualidad desde el punto de vista de un homosexual. Hablamos de la homosexualidad desde el punto de vista psicológico con la psicóloga, recuerdan. Y hoy traemos a Alexander Palacio, que nos va a estar hablando desde el punto de vista teológico, o sea, qué dice la Biblia, qué cree Dios, preguntas que ustedes tienen, algunas que me enviaron que quizás no la vamos a desarrollar hoy, pero es posible que él se la responda hoy, señores. Que se presente y qué día, Alex. Preséntate que la gente sepa quién tú eres. Nada, señores, un placer. Muy buenos días, tarde, mañana, noche, no A importa la cuando hora que nos usted estén vea, viendo. cuando usted ve el video. Es un placer estar aquí. De verdad que un gusto. Gracias por la invitación. Y yo creo que cada oportunidad que uno tiene para compartir lo que de una forma u otra Dios nos ha dado, pues es un privilegio y hay que aprovechar esa oportunidad. Y nada, estamos aquí para responder. Yo soy un simple maestro de la Biblia y voy a tratar de decir lo que entiendo, ¿verdad? Y lo que creo que la Biblia dice acerca de un tema, yo diría que quizás controversial desde un punto de vista, Ok. pero es un tema más que la Biblia aborda. O sea, no creo que sea tan complicado si asumimos lo que la Biblia enseña. O sea, no Dios creo. mío. Tan sencillo Perfecto. como es. Ya te vieron, señores, cómo entró, ¿verdad? María, ¿viste cómo entró? Exactamente. Él dice Con que, él power. dice que es un simple maestro, señor Alexander es un teólogo, señores. Un Con todo teólogo power. es una persona que yo estuve en la comisión del maestro gracias a él. Él estuvo en la comisión del maestro Quisqueya en Santo Domingo. Es un instituto que prepara jóvenes para misiones, ¿verdad? Para el ministerio. Y Alex ha continuado en sus estudios y ha llegado, señor lejísimo. Ojalá ustedes lo puedan conocer y lo puedan ver en otros episodios que vamos a tener. Y ojalá que él tenga el tiempo de orientarnos y estar con nosotros, señores. Para mí es un placer también de que él esté con nosotros, María. Igual, para mí también es un placer. Yo estoy segura que voy a aprender mucho, Exacto. como lo hemos venido haciendo, tanto como con la psicóloga Maciel y ahora, bueno, con usted, señor Alex. A menos que si no le molesta, le puedo tutear. No, no, no hay problema. Sí, porque él es un pastor, pero él es No hay joven. problema. Pastor joven. Exacto. Pues sí, señores, continuamos. Vamos al punto que todos quieren saber. Vamos a ver. Vamos a el tema de la homosexualidad desde el punto teológico, o sea, qué nos dice la Biblia y qué podemos ver ahí. Desde ya digo que es un tema que mucha gente le corre, ¿verdad? Otros dicen, como dijo Ale, que es un tema controversial desde un punto de vista, y sí lo es, pero no estamos llamados solamente a hablar de los temas cómodos, ¿verdad que no? De los incómodos tenemos que hablar también, y la gente aprende mucho. Entonces, Alexander Palacio, la primera pregunta es, ¿cómo ve la Biblia la homosexualidad? O sea, ¿cómo la ve? Como un pecado. Como un pecado. Por eso te digo, no es un tema problemático, es un Ah, pecado más. Y la Biblia no cataloga. Lo que pasa es que hay que entender quizá el trasfondo de todo esto. El catolicismo por mucho tiempo enseñó acerca de unos pecados veniales, otros pecados capitales, entonces la gente comienza a hacer distinciones ok. entre un pecado y otro, como que si uno es más grave, todos te llevan al infierno y todos son pecados y de todo a Dios le desagradan. Entonces, cuando la Biblia considera que algo es pecado y punto. Entonces, yo creo que la respuesta más simple y más básica es que hay que verlo como un pecado. Pero ciertamente yo sé que no es la pregunta que quizá tú quieres escuchar. Pero sí digo, la connotación de la pregunta tiene mucho que ver con nuestra preconcepción que tenemos acerca de qué es pecado, qué no es pecado, si hay pecados que son más graves que otros. Pero la realidad es que es un pecado. Ahora, ¿qué distingue o cuál es la distinción de este tipo de pecado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica, digamos, el problema con el pecado de homosexualidad? Ujú. Y yo creo que primero tener claro lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Sobre el pecado. Dice la Biblia que Dios al reino de los cielos no entrarán ni los adúlteros, ni los idólatras, ni ninguna. Primera Corintios capítulo 6, me parece. Dice sobre los ladrones, los homosexuales, los que se echan con varones, afeminados. Todo este tipo de pecado es pecado y todito te llevan al infierno. Ahora, el pecado de homosexualidad, según Romanos capítulo 1, sí muestra que una de las
tendencia más natural del ser humano cuando rechaza la idea de Dios, cuando se rebela en contra de Dios. Una de las primeras manifestaciones de pecado es la homosexualidad. Y eso Ok. sí surge como pregunta, o sea, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué en lugares como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué cuando el tiempo de Noé? Porque lo primero que ocurre en una nación cuando se rebela en contra de Dios, cuando los seres humanos se oponen a la voluntad de Dios, sea la homosexualidad. Eso es Ajá. un tema de curiosidad. Y creo que la razón se da porque los seres humanos, cuando se rebelan en contra de Dios, tratan de una manera a veces quizás hasta inconsciente, de perder la razón principal por la que Dios lo crea. Dios crea al hombre para que sea hombre, la mujer para que sea mujer. Y eso no es simple, eso es algo bien complejo, porque Sí. Dios crea al hombre para reflejar cualidades que él tiene. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser creado a imagen y semejanza de Dios significa que hay cualidades que yo tengo que vienen, que Dios la puso en mí, porque esas cualidades son cualidades personales. Dios toma decisiones, Dios tiene sentimientos, emociones que nosotros también tenemos. Ahora, hay características del hombre que Dios tiene, pero hay características de la mujer que Dios tiene. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. cuando se une el hombre y la mujer en matrimonio, es sagrado y es una mejor representación de Dios porque se complementan y puede ser una mejor representación de Dios como seres creados a imagen y Imagen y semejanza semejanza de de Dios. Dios. Cuando el hombre se junta con otro hombre, entonces está tergiversando ese propósito principal de ser hombre y está violentando el principio del matrimonio y la razón de por qué Dios crea al hombre y a la mujer, que es para que sean hechos a su imagen y semejanza y cada uno funja de acuerdo a esas características que Dios puso tanto en el hombre como en la mujer. Y cuando se da el matrimonio y surgen los hijos, incluso esa manifestación de amor, de bondad, de cuidado, de protección hacia los hijos, hace que la evidencia o la muestra de Dios en nosotros como seres humanos sea mucho más interesante. Ok. Y yo pienso que ahí es donde está el problema en sí del pecado de homosexualidad, que manifiesta el hecho de una nación rebelarse en contra de Dios. Pero en el fondo sigue siendo un pecado igualito que todos los demás. Igualito que todo lo demás. Bueno, gracias por eso. Ya vamos aprendiendo de un poco de la Biblia. La otra pregunta que tenemos es si está la iglesia preparada para recibir a un Pero homosexual. antes de esa pregunta, que esa pregunta viene, señores. Pero él dijo algunas cosas, ¿verdad? Que Sí, tenemos como que digerirla, porque no podemos volar así, que po, y ya. ¿Cómo así? Vamos a ver. Exacto. espérate. Me Porque, friqué. ajá, no, el tema de que un hombre y una mujer se unan y revelan la semejanza de Dios en sí, por el simple hecho de que se unen y ahí pueden demostrar cualidades que Dios tiene, nos dice que Dios no es hombre ni es mujer, en ese sentido. No en su naturaleza, pero Ajá, Dios se encarna como hombre, lógicamente, porque viene a un pueblo y tiene que venir de una forma. exacto, ok, Pero el exacto. concepto que hay en la mente humana acerca de la persona de Dios es como si fuera una persona, un señor con la barba grande. Y es una idea Ajá, de Hollywood, no sé de dónde, pero no es lo que Dios es en las escrituras. Entonces, Dios es un ser inmaterial, es espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta a nosotros y se revela de una manera que le podemos entender. ¿De exacto, acuerdo? Entonces, dentro de esa revelación hacia nosotros, lo que podemos ver de él son sus atributos y cualidades. exacto. Y vamos a poner un caso sencillo. El hombre es un ser muy protector. Esa es Ujú. una cualidad de Dios. De Dios, Sin embargo, la mujer es muy intuitiva. Esa es una cualidad de Dios. Entonces, cuando el hombre y sí, la mujer están juntos, logran dar una mejor expresión de lo que es Dios. Porque Dios se exacto, revela de diferentes formas. La naturaleza me muestra el poderío y la majestad de Dios. Pero nosotros los seres humanos revelamos o reflejamos esas cualidades personales que Dios tiene. Un exacto. ser que puede tomar decisiones, un ser que puede amar, que puede odiar, que puede razonar, que puede pensar, que es inteligente. O sea, y en especial esas cualidades masculinas y femeninas que emanan de la Ajá, persona de Dios. ajá, Entonces a eso me refiero cuando digo que tanto el hombre como la mujer pueden expresar en su forma, en cómo Dios lo creó, por eso esa distinción entre uno y otro. No hay exacto. manera de decir que el hombre y la mujer son iguales, son distintos. Desde un punto de Sí, vista igual, pero de otro punto de vista muy, sí, muy muy, diferente. Esa multifuncionalidad que tienen las mujeres es admirable. sí. Entonces, eso Dios puede. De hecho, se manifiesta en tres personas. Ajá, Sin embargo, el hombre se enfoca en una sola cosa, pero Dios también tiene esa cualidad de enfocarse también en una sola cosa y al mismo exacto, tiempo en muchas. O sea, es un Dios insondable en ese sentido. exacto. Algo que me llamó la atención fue en la parte donde dijiste que cuando la mujer y el hombre se casan, como Dios tiene cualidades que
podemos decir que se manifiesta o que se puede ver en el hombre, al igual que la mujer. Entonces, cuando se unen, es como quien dice el complemento. Por eso entiendo en la parte donde dice que tú encuentras tu media naranja, o cuando dejará el hombre Su a A su padre. padre y su padre, madre y se exactamente, unirá a y su... se harán uno. Eso, a mi entender, ahí podría decirse que como Dios no es hombre ni es mujer, se representa en tres formas. Cuando el hombre y la mujer se unen, da como una representación perfecta de Dios. ¿Se podría decir así? No perfecta, lógicamente, porque somos humanos y somos muy No, limitados, pero sí hay Ajá. entiendo. un aspecto de Dios. Vamos a suponer, nosotros no podemos expresar la grandeza que puede expresar la naturaleza acerca de Dios. Tú observa el universo y es extraordinario, te demuestra un Dios grande, un Dios sublime. Sin embargo, el universo no le puede decir a un niño, yo te amo, yo te quiero, o no puede expresar rechazo por algo, porque no tiene personalidad. Nosotros sí tenemos personalidad. Entonces, el vínculo del matrimonio, la Biblia lo considera incluso como algo sagrado justamente por eso. Y le da un valor a la institución del matrimonio porque no solamente es unir un hombre y una mujer, es esa representación de Dios en ese aspecto. Por eso Dios tiene tanto cuidado de hablarle al pueblo y de que sean cuidadosos con el tema de la homosexualidad, porque inmediatamente ocurre eso en una nación, están perdiendo su razón más básica. Y no importa si la persona es cristiana o no es cristiana, tenemos dignidad y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no importa si tú eres creyente o no eres creyente, y Dios valora mucho eso en nosotros. De hecho, Mateo dice que todo aquel que le diga idiota a su hermano es culpable de juicio. O Exacto. sea, cuando tú tratas de denigrar la imagen de Dios que hay en alguien más, es una falta muy Idiota o grave. O sea, loco. independientemente de que sea o no Loco. cristiano, No, no, eso no tiene que ver. eso no tiene que Ajá. ver. Somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, perder esa razón básica y esencial de representar, de ser hecho imagen y semejanza de Dios y poder expresar esa parte de Dios aquí en la tierra, yo creo que tiene un valor muy significativo para Dios, y por eso es que la homosexualidad se convierte en un problema desde el punto de vista bíblico, porque atenta contra ese propósito básico y esencial que tiene el ser humano al ser creado. Mira, ahora que hablas de atenta, algo que está ocurriendo muchísimo. De hecho, aquí hubo una parte de la comunidad como que estaban presionando, cuando eso creo que estaba el presidente Danilo Medina en el poder, que querían como que aprobaran el matrimonio gay. En Estados Unidos hay muchos estados que sí lo tienen aprobado, hay otros que no. Y en cuanto a eso, se ha dado que básicamente que los noviazgos gays se vayan a Estados Unidos. De hecho, hay muchos dominicanos que tienen esa relación, van a Estados Unidos a casarse. En cuanto a eso, me gustaría que usted no, como que nos oriente un poquito a esa parte del matrimonio gay, ya que Matrimonio. el matrimonio, porque si un hombre y una mujer cuando se unen, que es lo que manda la Biblia, lo que manda Dios, se convierte como en la representación no perfecta, como se da claro ahorita, de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando dos hombres se casan? Incluso Ah, o sea, hasta adoptan ya a te entiendo, o niños. sea. El problema es que ni siquiera desde la concepción bíblica es una aberración, es una Ajá. locura. Y desde el punto de vista legal, la misma palabra matrimonio viene de la matriz de Matriz. la mujer, que es para procrear, y la ley ampara, porque la única forma de una nación sostenerse es que pueda reproducir, que pueda tener Ajá. hijos, ¿verdad? Y el Estado ampara eso bajo la ley porque te permite que nuevas personas surjan en la nación y la nación siga creciendo. Entonces, la homosexualidad en ese sentido, simple y sencillamente, el hombre puede cambiar y hacer lo que bien le parezca en su círculo íntimo. Es una manifestación más de pecado. O sea, yo no voy a cuestionar que alguien vaya a donde sea, beba, toma, fornique, haga lo que entienda que puede hacer. Ujú. Simple y sencillamente el hecho de que las leyes o un país o no acepte o no una postura legal no significa que sea correcta. No necesariamente lo que es legal es justo. No Mm. necesariamente una opinión es una verdad. Entonces, es un tema simple y sencillamente de preferencia a gusto de partido de izquierda, de derecha, que quieren aprovecharse de las ideologías para tener más votos. Final de cuentas, hay mucha política detrás, pero lo que las leyes establezcan, si va en contra de la lógica, la ciencia, la razón, el sentido común, yo creo que es digno de cuestionar. El hecho de que esté en una ley o lo diga una persona con una bata blanca o salga en Discovery no significa que sea verdad. La verdad no es una opinión y lamentablemente vivimos en una sociedad muy relativista y yo acomodo, si aquí no me funciona una ley, me voy a otro país donde me Exacto, funcione. donde me Sin embargo, funciona. eso no cambia la realidad, lamentablemente. El problema sigue estando ahí.
Barba. Devuélvete. ¿Le llegaste? Exacto. Devuélvete ahí. O sea, basado en lo que él ha dicho en cuanto a la ley y todo eso, los atributos de Dios, lo que me llegó es que, por ejemplo, o sea, si dos hombres se casan o dos mujeres se casan, es imposible que puedan emanar esos atributos de Dios o que puedan reflejarlo, ¿entiendes? Porque no es el diseño original que se creó. O sea, Exacto, ahí que podemos cerrar esa parte. Y muy interesante eso que dijiste de las leyes y ese tipo de cosas. No claro, siempre es la lo ley. correcto porque está en la ley, así como Sí. lo dice. Ok, ya yendo un poco más al plano eclesiástico, que recuerdo que Kio y ¿cómo se llamaba el otro chico? Eduardo. Y Eduardo, ellos abogaron un poquito de eso en Le cuanto dieron, a, le dieron su lata a la a iglesia. la iglesia, ajá, exacto, y no quisimos que nadie más representara esa parte, sino que fuera Ale que háblanos de eso, que están diciendo esta gente, por ejemplo, ¿está la iglesia preparada para lidiar con este tema de los homosexuales, para trabajar con ellos o X cosa? Mira, partiendo de la premisa de que la homosexualidad es un pecado, igual que cualquier otro, yo no creo que nadie más que la iglesia tenga la autoridad de afrontar el pecado. Ok, La predicación del evangelio siempre ha sido, siempre será, dice Pablo, que a Dios le agradó su plena voluntad salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Entonces, la predicación del evangelio es la respuesta al pecado en sentido general. Por eso digo, puede que parezca un tema complejo, puede que no parezca una respuesta certera y precisa sobre el tema, pero el pecado, lo único que puede combatir el pecado es el evangelio, es ver a Cristo revelado. Yo creo que si una persona se expone al evangelio, se expone a ver la gloria de Cristo y logra entender quién es Cristo y su grandeza y su esplendor, no importa la condición de pecado que tenga. Hay que entender que el pecado se va a manifestar de diferentes formas, en diferentes facetas, y al final la solución sigue siendo la misma, sigue siendo Cristo. Entiendo que, como te decía ahorita, quizás no es la respuesta que la gente quiere escuchar, sino irse como a cosas puntuales, hay un programa, hay una logística para todo esto, pero hay que partir por lo más básico. Hay ok. mucho testimonio de personas que han sido transformadas, que su vida ha sido cambiada, no, no solamente en el sentido de Páralo ahí, Ale. Estamos de una pausa ahí. Ah, ok, sigue grabando. sí, 3, 2, 1, dale. bien. Entonces, no solamente Arismendi en el sentido de tener una logística en la iglesia, de tener todo preparado. Las cosas hay que partir por lo más básico y saber abordar un problema. Y la iglesia debe ser especialista en saber cómo abordar los problemas humanos. Y yo creo que la homosexualidad es un problema humano, es un problema de pecado. Y la principal respuesta a una necesidad así, pues debe dársela a la iglesia, que es la predicación del evangelio. Es Cristo, es la medicina a esa dificultad. Ahora bien, yéndonos a un sentido quizás práctico, estratégico, más bien, entiendo que la iglesia sí está preparada siempre y cuando veamos la iglesia desde un punto de vista de que la iglesia somos todos los creyentes, estén donde estén. Y yo creo que la iglesia en sentido general, como cuerpo espiritual, tiene muchas personas muy preparadas, muy capacitadas, con herramientas clave, personas que tienen lo necesario y lo esencial para abordar cualquier tipo de tema y tratar. Yo creo que una de las cosas fundamentales en este sentido es tener gente preparada para predicar a Cristo. En segundo lugar, una comunidad que pueda mostrar un amor genuino a la gente que tiene necesidad. Y yo creo que un homosexual, igual que cualquier otro tipo de pecado, es una persona carente de amor, carente de propósito, y la iglesia es un espacio ideal para ofrecerle eso, para brindarle eso. Ahora, si esa persona, a pesar de recibir la conversión, de recibir una comunidad de fe que te acoge, que te valora, que te muestra y responde a esa necesidad que tú tienes, sea cual sea la necesidad, sea cual sea el pecado que tú tengas, yo entiendo que también la iglesia, si aún quedan problemas que abordar, tiene suficientes profesionales también muy preparados. La iglesia de hoy no es la iglesia de antes, no es la iglesia de donde solamente abre tu boca que yo te voy a llenar ahí. Si contamos, por la experiencia de mi iglesia, tampoco te puedo hablar, De todas porque las sí puedo iglesias. responder que no todas las iglesias quizás tengan entonces esa preparación especializada. La iglesia tiene muchos médicos. Yo creo que una de las cosas que necesitamos mucho dentro de las iglesias es el ministerio privado de la iglesia. La iglesia tiene dos tipos de ministerio, un ministerio público desde el altar, pero un ministerio privado que aborda a la gente de manera personal. Y ahí está la Ok. consejería bíblica.
Yo creo que la consejería bíblica es una respuesta muy contundente a problemas de homosexualidad, a cualquier tipo de problema que requiera una consejería especializada. El problema es que muchas iglesias no se preparan en ese sentido. Y para eso hay que prepararse, hay que estudiarlo, hay que conocer cómo abordar esos problemas, cómo afrontar las crisis, cómo enfrentar el duelo, cómo lidiar con un adolescente rebelde, cómo enfrentar el mismo tema de la homosexualidad como tal. Son manifestaciones de pecado, pero que saber abordar a la gente en esas problemáticas requiere una preparación. Y entiendo que no todas las iglesias tienen esa preparación o la gente se ha formado o tienen los programas para hacerlo. Sin embargo, entiendo que si la iglesia tiene un buen equipo y puede trabajar, entiendo que sí. Creo que una de las áreas, quizás no es una pregunta que está ahí, pero creo que una de las áreas que la iglesia tiene que esforzarse en especializarse es en la consejería bíblica, más que cualquier otra cosa. Creo que también hay un tema de nutrición ahí y descanso, porque sí, y creo que no está en la pregunta que acordamos, pero pregunta, ¿por qué surge la homosexualidad? ¿A qué se debe? Yo creo que hay varios factores que inciden. En primer lugar está el tema del pecado que hay en nosotros, que se va a manifestar o en un borrachón, o en un adúltero, en un fornicario, en un tema de homosexualidad, en un alcohólico. O sea, el pecado se manifiesta de muchas formas posibles, pero si a ese pecado tú le agregas una alimentación deficiente, por ejemplo, la falta de propósito que hay en los jóvenes de hoy, que no tienen razón de ser, y por donde quiera que tú los jales, a eso tú le agregas la ideología de género y la publicidad masiva, incentivándote a tu encajar. O sea, si esa ideología te da un propósito y tú eres débil y tú no estás bien identificado, si tú no estás claro de quién tú eres y tu vida no tiene propósito ni sentido, aparte de eso, le sumamos que las familias, las madres se están formando solas. Entonces el amaneramiento llega producto de una figura materna muy sólida, muy fuerte en casa, y es lo único que el niño está viendo. Y cuando tú le mezclas a eso la promociones, el hecho de que las redes sociales, las televisoras, los medios digitales tienen una publicidad masiva en todas las series y películas acerca de la Y homosexualidad, los juegos. los juegos, o sea, todo eso se mezcla y se combina tras el hecho de una alimentación deficiente que los hombres de hoy no producen testosterona, lamentablemente, que es lo que te da ese machismo, esa hombría. Se estima que hoy en día el hombre de hoy produce el 50% menos de testosterona que producía hace 50 años atrás. ¿Por qué razón? Porque no están durmiendo. La testosterona se segrega en la noche, en la madrugada, por lo general, cuando tú tienes un sueño profundo. Los hombres de hoy no duermen, se la pasan bebiendo en discoteca. Los niños ni siquiera duermen también, se acuestan tarde Los jugando. teléfonos. Se distraen. Aparte de que tienen una alimentación deficiente que no produce suficiente testosterona en el hombre, entonces se amaneran muy fácil. Y si a ese amaneramiento tú le agregas la publicidad y los demás elementos que he mencionado, es muy fácil tú terminar siendo homosexual por falta de una buena alimentación, del cuidado, de la figura materna excesiva en casa, sin una figura paterna, una figura masculina, la publicidad, o sea, todo eso se mezcla. Entonces, una iglesia que vaya a responder a esta necesidad tiene que considerar todos esos factores, porque todos esos factores están incidiendo Claro. en la vida del adolescente o quien sea, o el niño que esté cayendo en esta dificultad de pecado. Es así. ¿Vas a decir Me algo, María? sí. ¿Qué te surgió? Wow, hay muchas preguntas, pero vamos en la Manéjalo línea. ahí. Exacto. Manéjalo. Mira, dentro de todo lo que tú has mencionado del amaneramiento, de que hubo una parte que sí mencionaste dentro de los pecados y dijiste el amaneramiento. Entonces yo dije, o sea, que un hombre amanerado que no es gay, ¿qué pasa? Que hay muchos niños que son amanerados pero que no son Que gay. no son gay. Puede ser que más adelante algunos sí terminan diciendo que sí lo son, simplemente que no se habían dado cuenta, como mencionaron uno de los chicos, que todo el mundo lo sabía menos ellos, pero que siempre fueron amanerados. O sea que entonces eso quiere decir que también en la Biblia está contemplado que un hombre amanerado, eso es pecado, Oh, sin ser gay. No creo que la Biblia lo plantee de esa manera. Una de las cosas que uno tiene que aprender es a leer el texto bien y Interpretación de interpretar lo que texto. dice la Biblia realmente. ok. Entonces, yo creo que el amaneramiento en un niño se puede dar justamente por una figura paterna muy ¿Deficiente? marcada, no muy marcada, una figura materna y una deficiencia de figuras paternas, de hombres en su vida. Cuando la figura materna juega un papel muy importante, es quien dirige, quien guía en la casa y el niño no se expone mucho a figuras masculinas,
puede darse que desarrolle gestos parecidos a lo de su mamá, su forma de hablar. Y eso es normal, eso puede pasar. Y yo no creo que eso sea ningún tipo de problema de pecado. Eso puede darse Ok. por un tema de aprendizaje, de conducta aprendida. Pero si a eso tú le sumas la falta de testosterona, que no se está desarrollando como se debe, si hoy el hombre de hoy produce el 50% menos de testosterona de hace 50 años, hay un déficit también. Entonces, ¿qué pasa? Que esa valentía, ese machismo, esa capacidad, en el sentido correcto de machismo, ¿verdad? Esa capacidad masculina, esa agresividad, esa voz áspera, por ejemplo, esos gestos varoniles, son el resultado de la producción de testosterona en el ser humano. Entonces, si eso ha menguado, yo pienso que se dan condiciones que pueden favorecer a que el niño se sienta confundido y en una etapa de adolescencia que lo caracteriza la falta de identidad, la falta de propósito, fácilmente tú puedes ser atraído por algo que te llama la atención, algo que te da propósito. Y si es la comunidad LGTBI, QI, Z, no sé, todas las derivaciones, ¿verdad? Si eso te atrae, si eso capta tu atención, entonces es muy probable que tú te inclines y tú termines creyendo incluso que tú estás confundido o termines tomando una decisión en tu adolescencia, en tu juventud, creyendo sin tener la madurez de que realmente eres algo que no eres. Y ciertamente el pecado que mora en ti no te ayuda para nada porque el pecado se revela en contra de Dios y se va a manifestar o en homosexualidad o en cualquier tipo de cosa. O sea, nuestro ser interior, nuestro orgullo humano, nuestra naturaleza pecaminosa, simplemente hay que prenderle una chispa en cualquier índole. Y esa manifestación de pecado puede darse en esa tendencia con personas en esa condición, pero se va a dar también en alcoholismo, se va a dar en promiscuidad, se va a dar en todos los pecados habidos y por haber. O sea, no solamente se da en esa dirección. Eso es propio del ser humano si es incentivado en cualquier área y eso no se frena con el amor y la gracia de Dios que puede ayudarnos a enfrentar el pecado, lamentablemente se va a manifestar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, como dice un artista. Vamos a Eh, hacer una pausa, Alex, sí. y entramos en ese mismo orden. Pero bueno, antes de la pausa, ya que tú hablaste del amaneramiento, ¿verdad? Sabemos que Primera de Corintios 9, Sí, 6 sí. nos habla de que los amanerados no entrarán. O sea, no sé si por ahí Sí, es que sí, tú eso quieres se entrar. Por quedó en el eso aire. tenía esa Ajá. duda, Sí, se como quedó en el que, aire. Pues yo entonces, sé que si por es ahí es que ya va. amanerado, o sea, si me está diciendo que es pecado, pero no lo es, Ajá, hay eso es una lo que ella quiere más o contradicción. menos. No, no, realmente sí, no, no te respondí la pregunta, Ajá. pero qué es lo que dice la Biblia realmente? Llegaste hasta aquí es porque te está gustando este video. Así que no comentes, no des like, no compartas este video y si nos estás viendo por YouTube, no te atrevas a darle a la campanita. Pero si quieres apoyarnos, devuélvete. La diferencia entre los afeminados y los que se echan con varones que presenta Corintios capítulo 6. Ajá. El afeminado no es el típico afeminado niño que yo acabo de mencionar sobre esas condiciones que se pueden dar, sino más bien que cuando analizamos el texto original, lo que establece la Biblia era hay una traducción que le llama catamitas, que era un tipo de hombre joven por lo general que aprovechaba sus facciones juveniles, se vestía como mujer, figuraba como si fuera mujer para atraer hombres y de hecho dentro de la Roma antigua se veía como algo hasta normal que muchas personas de alta influencia, señores mayores o soldados, generales, tuvieran una persona así con la que tenían relaciones. Entonces, ese es el tipo de persona que la Biblia considera como afeminado. O sea, es esa persona que jugaba el papel de la mujer, que se vestía como mujer, pero estaban entonces los otros, los sodomitas, que era que se acostaban con hombres. O sea, Oh, que ya ya es eso el es homosexual que sodomía. no necesariamente presenta facciones externas o se viste, sino más bien que es la persona que se le atrae a otro hombre y tiene relaciones con otro hombre fuera de todo lo que es el tema vaginal y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la idea detrás del pasaje. O sea, condena ambas prácticas. Tanto el que lo hace, pero que también se viste, como el que solamente le interesa el aspecto sexual, aunque no se vista como mujer. Esa es la idea. Aclarado la parte de Aclarado esa parte. del Sí. afeminado. Sí, señores. Eh, ¿Te vas a decir otra cosa, María? yo tengo otra, ¿Tienes otra otra cosita? pregunta. Dale. Mire, ay, pero voy suave. Mi otra pregunta es con relación a que lo que estabas mencionando ahorita, que decías que el hombre, por la falta de testosterona,
y aparte de eso, de tener la presencia más femenina muy fuerte en su vida, eso también Puede influir. influye, puede Puede, influir. no es determinante. Ok, vamos a decir en Porque este caso, hay varios factores que pueden incidir en que una persona termine. Y vuelvo y digo, el pecado nace con nosotros. Y si de pequeñito ese pecado se manifiesta en orgullo, en arrogancia, en homosexualidad, o sea, se puede dar de que desde pequeñito una persona pueda mostrar ciertas tendencias por la soberbia que hay en su corazón y se puede manifestar de diferentes formas. O sea, hay muchos factores que inciden. Ahora, eso se le da rienda suelta o se trabaja, ¿verdad? Porque el orgullo, si un niño orgulloso, tú lo dejas siendo orgulloso y el resto de su vida va a ser un orgulloso si tú no aprendes a corregirlo. Entonces, si el niño muestra cierta tendencia de pecado que hay en su corazón, porque la gran diferencia, como la teología o la Biblia aborda el problema humano, es con una condición que ya tiene, no que surge en la sociedad, no que aparece de repente en tu vida, sino que tú tienes una condición de pecado con la que tú surges. Y esa condición de pecado puede agarrar lo que sea. Muchas veces tu papá va a ser ejemplar, pero el pecado que hay en ti hace que tú te fijes en el delincuente del barrio. Y aunque tú seas una persona Vaya muy modelo. honesta, puede dar un hijo que es un delincuente. Claro, ¿Por qué? claro. Porque ese pecado y esa responsabilidad es individual y está en nosotros. Entonces, como la Biblia aborda perfecto, esa entiendo necesidad. esa parte. Entonces, Exacto, la excelente. pregunta va es, como ya hablamos de eso, Ay, que tú de, no has hecho de la las pregunta hormonas, todavía. no, porque espérate, es que Ya no has a hecho mí la pregunta. me llegó, como me dice, no, es que porque el hombre tiene una falta de testosterona, o sea, Ah, poniendo eso al revés, al vamos a revés. voltear la tortilla con la mujer, Pero no va a porque hay producir. mujeres que son lesbianas, Ajá. obviamente, pero vamos a decir que esas mujeres se criaron normal, con una figura paterna, con una figura materna, vamos a medirlo en una balanza, vamos a equilibrarlo. Vamos a decir que a esa mujer no le faltó nada, sin embargo, es lesbiana. O sea, Son ahora lesbianas. ahí qué influyó. ¿Por qué es lesbiana? ¿Cuál fue el So- factor desde el punto de vista cristiano? el pecado que hay en nosotros, porque vuelvo y digo, Al cuello. hay personas que tienen todas las condiciones para ser malo o para ser un homosexual y no lo son. Toman decisiones diferentes con su vida. Hay una responsabilidad en él o comprende la vida de una forma distinta, porque no necesariamente mi patrón a yo seguir tienen que ser mis padres o tiene que ser una influencia que yo esté contemplando. Hay personas que viven en una sociedad que es horrible y ellos son buenas personas y Sí, todos sí, sus eso sí. amigos delinquen. Entonces, cada quien hay una decisión personal que la gente puede tomar. Ahora, que hay factores que pueden incentivar a que tú cometas cierto tipo de pecado por la influencia masiva que tú tienes sobre eso, sí se da. De hecho, la tendencia puede ser mayor. Sin embargo, hay excepciones, eso 100%. Y Ajá. eso se da en todas las esferas. Hay personas que vienen de una familia de borrachones y Y ellos no no lo son son, es borrachones, cierto. ¿verdad? Mm. Entonces se da el caso, sin lugar a dudas. O sea que Entiendo. el tema de la testosterona no es que, ese es Es un factor. ese es uno de los tantos factores o de los múltiples factores que pueden hacer que una persona tenga X o Y conducta. Es lo que estamos diciendo. Pero si tú difieres, tú no puedes No, decir. no es que difiero, No, es que no. mientras él Ajá. explica, a mí me van surgiendo preguntas, tú Ah. sabes. Entonces, yo digo, entonces, en el caso de la Sí, mujer, sí, no, y esa ok, pregunta tan buena, porque es lo mismo que los oyentes son la misma pregunta apuesto que los que hay oyentes alguien se allí hacen. preguntándose lo mismo que yo, claro que Ellos se sí, preguntan. segurito. De hecho, ustedes pueden comentar ahí en la caja de comentarios si tienen otras preguntas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y podemos hacer hasta otro episodio hablando de las preguntas que Dudas. ustedes tienen y se las vamos a responder, señores. Claro que sí, para eso estamos aquí. ¿Verdad que sí? Exacto. ¿Tenía otra cosa que decir, María, al respecto? ¿O puedo seguir? Sigue. ¿O puedo seguir? Vamos a ver. Sigue. Bueno, ya vimos esa parte de los factores que afectan, los factores que no afectan. En cuanto a homosexuales, X o Y cosas, vimos más o menos lo de 1 Corintios, ¿verdad? Que se respondió todo eso. Pero hay otra cosita, porque hablando ya del amaneramiento en sí, entendemos que aún dentro de la iglesia hay personas que son amaneradas. Hay adoradores que tú lo ves que están partidos en un buen dominicano, ¿verdad que sí? ¿Entiendes? Hay danzarinos, atención danzarinos, hay danzarinos que están bailando, están danzando ahí, y tú ves que los hombres no pueden danzar así. Para mí no. Esa es una opinión personal. O sea, están amanerados, literalmente están amanerados con esa dancita y esa cosita. ¿Entiendes? Eso es para las danzarinas. Entonces, Ale, viendo eso que acabo de decir, ¿de qué manera puede la iglesia recibir a un homosexual? ¿Bajo qué condición?
o está bien que estén así, danzando libre y haciendo su cosita. O sea, ¿de qué manera sería lo correcto para asumir Hay que, hay asumirlos que, a ellos? hay que distinguir esos rasgos, esa característica Ajá, femenina exacto. que puede presentar un hombre, como decía Ok. ahorita, por la formación, figura materna, ese tipo de cosas, que no necesariamente que esa persona esté en pecado, esté mal, sino simplemente es una conducta aprendida por el entorno, por su mamá, Ajá. eso es una cosa. Ok. Y que ese niño necesita tener influencia de hombres en su vida, claro que sí, eso es importante, que haya ese equilibrio, porque le Ok. puede afectar incluso en un futuro en sus relaciones. Una jovencita que tenga un interés y no necesariamente esa persona es homosexual, esa persona es heterosexual, Y quiere amanerado. formar una relación, pero ¿qué pasa? Le puede afectar en un futuro porque, lógicamente, una jovencita que sienta duda, me gusta, pero caramba, Pero está cuidado sí. claro. Entonces, creo que es importante, creo que se puede abordar el tema y tratar de mejorar en ese sentido. Ahora, un homosexual como tal, ¿cómo la iglesia debería de recibirlo? ¿Cuál sería el proceso? Yo decía ahorita que como la homosexualidad es vista como pecado en la Biblia, Ajá. no hay una forma más contundente que abordar el pecado con lo que se debe abordar y es presentándole a Cristo, presentando el Evangelio. Yo creo que el Evangelio responde de manera directa a esa necesidad de manera general, de manera puntual. Eh, Aconsejar a un homosexual y tratar de que entienda que su conducta no es aprendida y decirle todas las teorías que hay sobre el tema, yo no creo que eso cambie la vida de la gente. Ok. De hecho, tú le dices a la gente, mira, esto está mal por esto, por esto, por esto, por aquello, y yo no creo mucho en los consejos. O sea, yo personalmente entiendo que pueden tener su efecto y algunos lo agarran, Otro otros no. no. Ahora, yo creo en predicar el Evangelio. Yo creo que si la gente ve a Cristo, entiende el amor de Cristo, entiende lo que establece la Biblia sobre la persona de Cristo, yo creo que eso transforma la vida del ser humano. Me cambió a mí, siendo un vil pecador, siendo una Ajá. persona mala, eh, y me libró de muchísimas cosas. Entender a Cristo, entender el Evangelio, y yo creo que es la mayor necesidad que tiene la iglesia de poder exhibir a Cristo como se debe exhibir. Creo que la mayor falla de la iglesia en ese sentido ha estado ahí, que la iglesia habla de muchos temas, habla de muchas cosas, critica muchas cosas, cuestiona muchas cosas. Sin embargo, el tema principal, que es la figura de Cristo y la predicación del Evangelio, es lo que menos se ve. Ok. Entonces, cuando estos muchachos dicen en el video anterior que ellos presentaron que ellos van a la iglesia y se sienten rechazados, Kio. él mencionó Eduardo. sobre eso y yo le doy toda la razón y él tiene razón porque muchas iglesias cuando tú llegas pues se cuestionan, te critican, o sea, te dicen un montón de cosas y no se predica a Cristo. Una iglesia que no predique a Cristo, que no muestre la persona de Cristo y el evangelio, que eso incluye decirte estás en pecado, necesitas redención, tienes un problema con Dios, necesitas ser salvo. O sea, si eso no es lo que se predica en las iglesias, lamentablemente la gente no va a entender de qué es que se trata la iglesia. Y a través de decirte muchas cosas, muchas historias, muchas estrategias, eso no te va a cambiar, te cambia el evangelio. Entonces yo creo que las iglesias deben de reforzar ese aspecto y yo creo que eso, solo con agregar ese elemento como parte principal de la enseñanza de la iglesia, ya tendremos gran parte del pleito ganado. ¿Qué otro aspecto creo que la iglesia tiene que trabajar? Entiendo que es justamente abordar ya algunos aspectos quizá desde, como decía, de la nutrición, abordar el valor de la familia, ese cuidado familiar. Yo creo que tiene que ser preventivo más que todo ese proceso. A través del valor de la familia, una familia funcional, una familia, vamos a decir, no perfecta, pero ideal, ejerciendo su función, un padre y una madre ejerciendo su función, enseñando en principios y valores, va a evitar. Yo creo que en este caso la labor de la iglesia es más preventiva que otra cosa, pero si alguien ya tiene la crisis, pues yo creo que con esto se puede trabajar bastante, ¿no? ¿Y por qué no? Yo creo que las iglesias hoy en día están muy preparadas a nivel terapéutico, psicológico. Iglesias como la nuestra, por ejemplo, tienen especialistas en todas las ramas del conocimiento, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, sexólogos, o sea, que pueden abordar el problema de una manera yo creo que es bien interesante y sobre todo con un buen fundamento, tanto bíblico como académico. Y yo creo que eso es muy valioso. Señores, recordarles que seguimos en Gelato. En ocasiones ustedes van a ver celaje de personas que entran, compran sus helados y así por el estilo, pero seguimos trabajando, seguimos abordando el tema, ¿verdad? No sé si se fijaron que parte de los espectadores están haciendo sus preguntas de maneras personales y obviamente se las estamos respondiendo.
pero nos gusta esto, nos gusta que sea interactivo, nos gusta que la gente pregunte, así que así como ella, usted también puede preguntar, puede ir a la caja de comentarios y también puede mandar un audio a mi WhatsApp, como siempre lo digo, al 809-848-3189 y mandar ese audio para decirnos de qué quiere que hablemos o si tiene una pregunta puntual para que se la respondamos. Así que estamos aquí para eso, señores, y estamos activos. ¿Verdad, María? Activísimo. Creo que Alexander hasta Estamos, ahora nos ha dado respuestas puntuales desde el punto de vista teológico y sé que puede que haya algunas preguntas que no se le haya respondido, ¿verdad? O porque usted entiende una cosa o entienda otra, o a usted solo le queda seguir preguntando o buscar respuesta en otro lado, ¿verdad que sí? Pero estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad que sí, Alex? Hacemos otro programa y respondemos. Yo No, creo que una de las cosas que uno tiene que ser prudente es saber cuándo no tiene una respuesta. Y no ok, siempre tenemos respuesta para todo. exacto. Uno habla de la experiencia, lo que uno ha estudiado y ha aprendido, pero siempre saber que uno no dispone de todo el conocimiento para abordar pues, Todo, todos los temas. Sin exacto. embargo, hay cosas que yo creo que son puntuales, hay cosas que son muy claras en la Biblia. Como digo, este es un tema que no es controversial en la Biblia, que yo creo que es bastante claro. Es directo. Entonces creo que la respuesta a temas como esto están más que claro, están ahí en las escrituras. Ya. Antes de que preguntaran desde afuera y volviéramos adentro, ¿verdad? Porque volvimos adentro, eh, hubo algo de lo que se habló que era amaneramiento y homosexualidad en sí. Entonces había una pregunta que decía, para la iglesia en sí, ¿es lo mismo ser amanerado que ser homosexual? O sea, ¿ser amanerado es un pecado igual que ser homosexual? ¿O hay diferencia entre una cosa o la otra, partiendo de lo que dijimos antes? entiendo que ahorita esa parte Ajá, era la tuvo duda eso que ahí. tenía, que bueno, Alex me aclaró esa parte de que una persona amanerada no feminizada, ¿verdad? Que fue la palabra que usó, como que ahí no era pecado, porque si hay conductas que son aprendidas, el niño que se cría con su mamá y ciertos ademanes que lo hace, pero eso no significa que sea homosexual y no O sea, pero cae. no es pecado que sea amanerado. Bueno, No creo, En no cuanto a creo. un niño, en caso sí, y en cuanto a un hombre, No creo. Hay gestos que puede expresar un hombre, ok, un niño, por la crianza, la conducta, o sea, dónde vive, su entorno, cómo fue formado. Ahora, si eso pasa de lo que presenta la Biblia en Corintios, es el ajá, tipo de hombre joven regularmente que tenía relaciones con una persona más adulta, siendo amanerado. no se veía como una especie de prostitución como tal, sino que esa persona se vestía y se convertía en una pareja. Sí, porque dice los amanerados y los que se echan con varones, Sí, ahí mismo, en el entonces mismo está poniendo la contexto. condición de los dos, está poniendo la Ajá, los condición dos ahí del que mismo. se vestía y hacía el papel de mujer en la relación, Ajá, vestido de ah, se echa con mujer, varones, lo y dice. el otro era el que utilizaba a esa persona, o que simple Exacto. y sencillamente le gustaba a alguien del mismo sexo, y que utilizaba para sus relaciones sexuales lo que el Señor había creado para otros fines. Ajá, ¿De ajá. acuerdo? Entonces, esa es la idea. Ahí es que El va. típico sodomista, así se le llama en ese ok. caso. Entonces, yo para ya aclarar ese punto que ya yo lo tengo Lo tiene claro, casi valga la claro, lo tiene casi redundancia, claro. exacto. O sea, es un amanerado que se convierte en mujer, se podría decir, y también se acuesta con varones. Ok, Como en la misma relación homosexual, ahí siempre hay mismo. uno que adopta el papel de De mujer. mujer, exacto. Sí, esa es la idea. Está mencionando ambos casos. Ambos casos. Entendí. Pero Sí, una persona que simplemente es amanerada por conductas aprendidas, eso quiere decir entonces que no es ajá. pecado. Entonces Es bueno que se aclare esa parte me porque crea una... eso es parte de la polémica eclesiástica, dentro, o sea, dentro y fuera de la iglesia, que por ejemplo la gente ve un varón que, tú sabes, está un poquito amanerado y dice, no, pero ese no es, ese gay, si ese, antes de morir se pide un hombre. O sea, eso dice la gente. ¿Tú entiendes? Que no, ese tipo es gay, está partido, ¿entiendes? Y a veces el pana no es gay nada, o sea, a él no le gustan los hombres, es que está un poco suave. ¿Tú entiendes? Y nosotros, principalmente los dominicanos, somos muy dados a criticar eso. Y Somos somos, nocivos. oye, somos, Eso. se puede decir un poco homofóbico en ese sentido, como decía Kio, en ese sentido, un poquito. Y no lo aceptamos, o sea, como que no, espérate. Sí, yo creo que una de las cosas también que tiene deficiencia en ese sentido en la comunidad cristiana es justamente esa incapacidad de ver Ajá. al pecador como pecador independientemente de cuál sea su Separarlo del condición. pecado. Mirar un poquito ahí. Entonces, no es ser tolerante con el pecado, jamás.
es amar a la gente a pesar de sus condiciones. O sea, tú Ok. no rechazas al fornicario, al bebedor. Ajá. O sea, viene una persona que mata a 20 gente, cae preso, llega a la iglesia y le abrimos los brazos y a los 2 días está predicando y dando su testimonio. Dios mío. Sin embargo, el que viene con esa condición de homosexualidad viene con la misma condición de pecado. Ambos Ajá. pecados te llevan al infierno. Y si tú vienes en esa condición, pues ¿por qué no? ¿Por qué no amarte como tú eres? ¿Por qué no recibirte como está en tu condición? Y lógicamente el evangelio está para recibir a la gente como viene, pero no necesariamente para dejarlo así. Tiene Exacto. que ser analizada su conducta, tiene que ser predicarle, sea cual sea la condición. Hay que ver al pecador como pecador. Exacto. No como que un pecado es más grave que otro. Exacto. Son pecadores todos. Y yo creo que en ese sentido la iglesia tiene que aprender a amar a la gente a pesar de su apariencia y sus En ese sentido condiciones. tiene que devolverse. Devuélvanse, Devuélvanse. mi Si gente. están así, obviamente, los que no están así también. ¿Ibas a decir algo, María? Mira, antes de continuar con la pregunta de la audiencia, yo tengo una pregunta. Y esa pregunta gira en torno a algo que comentó Kio, que también él aseguraba que pasa dentro de la iglesia. No solamente la iglesia tradicional, sino que también dentro de la iglesia cristiana. Ahorita tú mencionabas que dentro de la iglesia hay, vamos a dividir, vamos a decir secciones, o sea que, o ¿cómo podría llamarle? Que ahí está la de la Ah, ok. alimentación, Ministerios. ministerios Departamentos, o Departamentos. departamentos Ajá. grupos. dentro de la iglesia. Tengo esa pregunta en cuanto a, entonces, ¿por qué surge que dentro de algunas iglesias tengan homosexuales que incluso predican y el que se supone que es el pastor como que no se entera? Y la otra pregunta es, como mencionaste la alimentación, ¿tú quisiste decir que una persona que no está bien alimentada puede ser gay? Hey, señores. Primero, yo creo que en relación a la iglesia, una iglesia que un homosexual predique no es una iglesia. O sea, puede ser un club, le pueden poner el nombre de iglesia, pero una iglesia la representa el cuerpo de Cristo y sin lugar a duda, una persona en una condición de pecado como esa jamás. De que hayan iglesias que, vuelvo y digo, en el papel aguanta lo que sea. En leyes y acuerdos tú puedes poner lo que tú quieras. Ahora, en mi campo dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho por recorrer. Entonces, no necesariamente el hecho de que una iglesia tenga homosexuales, de hecho, he visto casos de pastores, incluso iglesias como las luteranas, algunas iglesias en Canadá y algunas iglesias europeas se han visto forzadas por leyes a aceptar, a incluir y todo ese tipo de cosas. Pero de que eso se llame iglesia a que realmente sea la iglesia de Cristo, ya eso son dos cosas totalmente diferentes. La gente puede decir lo que quiere y decir yo soy. Ahora, de que seas realmente, la Biblia dice claramente que al final del tiempo muchos vendrán diciendo, Señor, mira, yo hacía esto, yo hacía aquello, y el Señor le dirá, apártate de mí, no te conozco. Dios Eso mío. se puede dar. Lo que mencionaba sobre la alimentación es que mencionaba de factores que pueden incidir. Los factores no son determinantes y puede que se dé o no se dé, pero hay tendencias que hay que analizar. Y si la tendencia de la testosterona en el hombre ha menguado en los últimos años, en los últimos 50 años de forma significativa, puedo ser un poco escéptico en ciertas cosas, más abierto en otras. Sin embargo, mi percepción acerca de cómo opera el mundo demoníaco y cómo opera el pecado en la vida del ser humano, entiendo que hay una responsabilidad individual muy fuerte. Ezequiel 18 dice claramente que el alma que peque esa va a morir y hay una responsabilidad individual. Los padres comieron las uvas agrias, no me diga ahora, dice Dios, que los hijos van a tener la dentera. O sea, yo creo más en que hay patrones que se van aprendiendo porque la naturaleza pecaminosa que es inherente a todo ser humano por nacer en pecado, absorbe de su entorno, de donde sea, porque está el terreno fértil para que el pecado germine, para que el pecado prospere. Y si la condición de pecado está en el ser humano, se va a valer y va a agarrar cualquier escenario que tenga y cualquier conducta pecaminosa y la va a asimilar y la va a aplicar. Suele coincidir que el pecado del padre es el que se manifiesta en el hijo porque es quizá el que más está viendo. Pero al final de cuentas, aún el papá portándose bien, muchas veces el hijo agarra y absorbe la conducta del vecino, que es el alcohólico, o del tío, o del primo, o del amigo, pero al final de cuentas lo hace porque el origen de su problema es el pecado que mora en él. Y ese pecado es el que tiene que ser combatido. Ahora, entiendo también que hay huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, principados, que incentivan una cultura, que incentivan una conducta, pero no significa esto
que cada persona individual es que tiene un demonio que lo poseyó y que se convirtió en un homosexual porque específicamente ese demonio lo está poseyendo y que el día que oramos por ese homosexual, inmediatamente ese demonio sale y él deja de ser homosexual. Dios mío. Entra a la cámara, no hay ningún problema. Sí. Ahora, cómo yo lo veo? Yo veo que puede darse el caso de que sí, de que una persona tenga un demonio en particular donde lo esté llevando a conductas depravadas, donde lo esté llevando a ciertas cosas. Sin embargo, de manera general y más amplia, yo entiendo que hay principados, que hay huestes espirituales de maldad que operan para incentivar una conducta. Igual pasa con el alcohol, igual pasa con la promiscuidad, igual pasa, y esa, digamos que la industria demoníaca tiene agentes especializados en incentivar una cultura de depravación. Pero vamos a decir que esos son los incentivos que Satanás hace para maximizar esa obra de pecado en la vida del ser humano. Pero al final de cuentas, la responsabilidad es individual de cada quien. Y no necesariamente el papá le transmitió, no, eso es normal, es natural que el ser humano nazca pecador y eso pasa de una generación a otra, 100%. Pero yo lo veo más como, como pecado, o sea, hay un pecado que es pecado. Y ese pecado, la solución básica, siempre va a ser la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y por eso entiendo que para yo no dar tanta vuelta buscando soluciones de cuál fue la condición o si es un demonio o no, la solución básica y fundamental a esto siempre va a ser la predicación del evangelio. Porque si la persona se convierte, sea cual sea su condición, esté poseído o no esté poseído, sea incentivado por una conducta aprendida, o sea que las huestes espirituales y la promoción masiva que utiliza Satanás, la industria del diablo, para incentivar al pecado, lo haya influenciado y lo haya convencido. Es fácil si fuera un demonio, yo diría, sacar a una persona de la homosexualidad. Claro. Sería muy fácil. Bastaría con una Claro. oración de fe y eso es suficiente para reprender al demonio. Pero Comprensión. ¿cuál es el mayor problema? Que son ideologías arraigadas en la mente, en el intelecto, y esos principados y esas ideas, esas ideologías que se implantan en el cerebro, en el corazón de la persona, solamente pueden salir, lógicamente, con otra corriente más fuerte que es Cristo. En sí vivir de acuerdo a la filosofía de Cristo es una enseñanza. Y esa enseñanza, esa ideología cristiana, tiene que chocar de lleno con esa ideología que ya la persona tiene arraigada en su mente, en su corazón, y eso no es tan fácil. Entonces ahí la iglesia necesita una preparación, no solamente para orar por la gente y que el demonio salga y sea libre y ya, sino para convencerle y darle a entender qué es lo que establece la palabra de Dios y ver y que la persona pueda ver a Cristo sobre todas las cosas. Y esa parte no es tan sencilla. No es tan sencilla. Mira, yo no creo que la alimentación sea un factor determinante. Son cosas que inciden. O sea, tú mezclas muchos factores. Ese puede ser uno de ellos. Y por eso yo entiendo que tanto la iglesia tiene que tener ciertas políticas, desarrollar, incentivar a una alimentación saludable, porque muchas veces la falta de nutrientes en el cerebro te pueden llevar a estar deprimido, a ser más susceptible. Una alimentación deficiente, sobre todo baja en proteína, muchas veces hace que la gente sea más vulnerable. De hecho, hay estrategias que se utilizan para que la gente asuma una idea muy rápido y es privarlo de cierto tipo de alimentación. Entonces, eso genera mucha vulnerabilidad en el individuo y si esa vulnerabilidad tú le agregas una política, incentivar una idea, a bombardear a la persona con un pensamiento, una idea, la gente es muy susceptible a asimilar y aceptar eso y asumir cosas que ni siquiera son. Entonces, por esa parte creo que es importante. Aparte de que la disminución, como te decía, de la testosterona tiene que ver con la alimentación del hombre. Entonces, sí, esos son factores que pueden incidir y que pueden afectar la vida de la persona, en especial personas jóvenes, niños, adolescentes. Y por eso es importante que un papá sea cuidadoso, tanto con el descanso de sus niños, como también con el tema de la alimentación que va a tener. De hecho, si tú te fijas, en todo hombre, el hombre que no amanece en la mañana, por ejemplo, con una erección, y no está teniendo ese derroche de testosterona que por lo general el cuerpo la segrega en la madrugada y por eso ocurre una erección natural en el hombre, porque su cuerpo se llena de testosterona. A veces eso no se da porque el hombre no durmió, se pasó la noche entera despierto o el niño se pasó la noche entera jugando y no tiene un buen sueño y si no hay un buen sueño, esa testosterona no sale, no se produce.
Entonces, todo ese tipo de factores pueden incidir y afectar la parte fisiológica, y si esa deficiencia fisiológica tú le agregas un adoctrinamiento colectivo que tenemos en los medios, en la serie, en Netflix, en todos los lados, y tú vas combinando cosas, aparte el pecado que está en ti natural, ¿verdad? Con el que nacemos, eso es un detonante, eso es una bomba que puede dar cualquier cosa. Y eso es lo que pasa. Está bien, no más preguntas. Las Respondido ahí. otras son para la próxima, Nah, no ya te les preocupes. respondieron. Señores, el tema ha estado muy interesante, muy versátil, muy variado, pero seguimos aquí, ya estamos casi a la hora de cierre, ¿verdad que sí? Y Alex, ahí tenemos ya dos últimas preguntas para cerrar, que esa pregunta surge a raíz de los chicos que estuvieron en el primer video, de Kio y Eduardo. Entonces, es en cuanto a los padres, por ejemplo. Hay padres, o sea, yo entiendo que los adolescentes ahora tienen una mentalidad más abierta y creo que hay padres que no están preparados para lidiar con esos adolescentes que se están nutriendo más que ellos muchas veces, y hay adolescentes que están diciendo que ellos son homosexuales, que ellos son gays, no simplemente están siendo amanerados, ellos están diciendo, yo soy gay, a mí me gusta mi amiguito de la escuela, ¿entiendes? Entonces, decía Kio que cuando él le dijo eso a su papá o a su mamá, que dijo que él era Sí, gay, dice que le le dieron cerraron una a palo, paliza. ¿me entiendes? Le Entonces, dieron lo que una queremos es paliza. saber cómo debe un padre asumir eso, cómo debe un padre actuar ante una situación como esa. O sea, si ve ya el síndrome de amaneramiento y luego, ¿tú ¿sabes? ¿Cómo crees tú? Porque no sé si puedas ayudarnos ahí. Mira, yo creo que partiendo de todo lo que he dicho hasta ahora y viendo la homosexualidad como un pecado, yo vuelvo y repito lo mismo. El pecado se aborda con Cristo y se aborda predicándole el Evangelio. Abordarlo de un punto de vista de un papá que no es cristiano, yo no tengo una respuesta. O sea, yo no te respuesta, ok. sabría decir. Ahí yo pienso que quizás la psicología, la terapeuta podrían abordar una respuesta más precisa en ese sentido, porque yo no tengo experiencia en ese sentido Ok. y no te puedo decir realmente qué hacer en ese sentido si el papá no es cristiano. Ahora, Si si el es papá es cristiano, cristiano y si entonces. dentro de una comunidad cristiana, Ok. yo entiendo que como es una manifestación de pecado, lo que mejor puede hacer el papá es predicarle a Cristo y tratar de exponerlo a que vea la figura de Jesús en todo el sentido de la palabra. Y pienso que aconsejar no es tan efectivo. Creo que un muchacho escucha una cosa por un lado, le sale por otra. Eso no creo que tenga tantos resultados. Ok. Entonces, si usted va a invertir un montón de tiempo dándole consejo a sus hijos, aproveche ese tiempo y léale la Biblia, predíquele el Evangelio, háblele de su pecado, de su condición de pecado, y muestre que Cristo es la solución a ese problema. Yo creo que eso puede tener un efecto más positivo y más contundente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma. Orar por los hijos. Ajá. Ciertamente yo creo que orar puede ser un factor crucial, ya que hay influencias, sin lugar a dudas, demoníacas que pueden darse en este sentido. Hay una parte espiritual que no podemos ignorar, y yo creo que el papá tiene que ser consciente de esa realidad, de que su hijo puede ser atacado, no solamente porque esté poseído de un demonio, como decía ahorita, sino también porque todo el esquema satánico diabólico opera para incentivar, para promover y para sembrar esa ideología en la mente y el corazón de los jóvenes. Entonces yo creo que esa parte espiritual es bueno abordarla con mucha oración y con la palabra de Dios. Pero creo que, como decía, cuidar el sueño del niño es importante, cuidar de una buena alimentación saludable. Yo creo que esos son factores importantes, que los padres masculinos y la figura masculina jueguen un papel, un rol protagónico dentro de la casa, que sepan desempeñarse como hombre. De hecho, David le dice a Salomón antes de morir, mira, sé hombre. O sea, no le dice muchas cosas, pórtate bien, no, sé hombre. Y eso implica muchas cosas bíblicamente. Entonces, entiendo que si la familia desempeña su rol, cuida ese legado del matrimonio. Gandhi decía que él no se hacía cristiano por los cristianos. Y a veces entiendo que muchas veces los hombres no quieren casarse con una mujer por lo que ven. A veces hay patrones destructivos dentro del hogar, violencia. Muchos de estos muchachos que llegan a esas condiciones, no todos, ciertamente, vuelvo y digo, hay hombres y mujeres buenas, honrosos, que dan hijos depravados. Claro. Hijos buenos vienen de padres depravados también, eso se da el caso. Claro. La Biblia es muy enfática en eso, Ezequiel 18 lo dice claramente. Pero muchas veces sucede que el maltrato en el hogar, el no tener un matrimonio saludable, da como resultado muchas veces hijos que en su rebeldía
y en su falta de identidad y todo esto, terminan optando cualquier cosa y se aferran a cualquier idea. La adolescencia y la niñez son etapas muy susceptibles y muy vulnerables, muy frágiles. Entonces, vivir una crisis producto de la condición de la familia o lo que esté pasando, y por el otro lado, tener una influencia masiva, que creo que también otra parte importante es que que los padres puedan acompañar a sus hijos a lo que ellos están viendo. O sea, cómo yo observo lo que mi niño está viendo, cómo yo sé de qué muñequito, qué serie mi hija está viendo. Entonces, ese adoctrinamiento ligado a todos esos otros factores, lógicamente va a dar como resultado todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que el papá tiene que ser cuidadoso en todo el sentido de la palabra, cuidar de lo que sus hijos están viendo, pero también presentar un modelo de vida, que mis hijos quieran ser un papá como yo soy papá, que mi hija pueda ver un modelo en su mamá y que pueda tener un buen concepto de los hombres porque yo soy un buen hombre. Entonces, muchas veces hay, pienso, personas que se van en contra de lo que naturalmente ellos deberían de ser, justamente porque quienes les rodean no han hecho un buen papel en ese sentido. Entonces, yo creo que si el papá desempeña un buen papel y un buen rol como padre, cuida y valora a su esposa, y yo creo que eso va a producir en el niño que está viendo esa conducta un buen aprendizaje para su vida y su formación. Ok, independientemente de lo que él escoja, obviamente, ¿verdad, María? Exactamente. Mira, brevemente, antes de la última pregunta. Ah, pero súper, súper breve. Dale, breve. Pero me lo respondes así, breve. Hay algo que tú mencionaste ahí que me retumbó. Dijiste rebeldía. Sin embargo, mencionaste que un padre cristiano, claro, no estamos hablando de uno que no lo sea, Sí. que si su hijo le sale con que, mira, papi, yo soy gay, Ajá. que le predique. Y esa de que el padre aborde la parte vamos a decir, de la prédica con él, no haría que ese niño sea más rebelde y que se incline más en lugar de empezar a predicarle si ya él vive en un hogar cristiano que siempre viven predicando. Yo creo que el problema es que lo que está en nuestra mente sobre lo que significa ser cristiano a veces está muy distante de lo que realmente enseña la Biblia que es el cristiano, y lo que es predicar a veces está distante de lo que dice la Biblia que es lo que hay que predicar. En las iglesias se habla mucho y la gente hace mucho cuento y se ríe y dice un montón de cosas y juzga y cuestiona, pero no predican el evangelio, no siempre, muy Ya poco. está. De hecho, yo te puedo decir que tú agarras 10 sermones que tú busques en internet que se hayan predicado esta semana, y cuál de ellos Cristo fue el centro de su predicación. Yo te puedo asegurar. Tal vez Te puedo decir que el alguno. de mi iglesia, gracias a Dios, por la persona que predicó, fue muy, muy centrado. Y por lo menos yo sé que ese sí. Si busca ese, dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Inmediatamente tú ves a Cristo, tú reconoces tu pecado de manera natural. Y de manera natural eso produce arrepentimiento. Entonces, si nos enfocáramos en eso, en enseñar eso, en predicar eso, si tú vas a la clase de doctrina, ahora pasada, la última, mis muchachos de la iglesia, del colegio, la mayoría están en la iglesia, convertidos, evangélicos. Y yo nunca tuve que darle un consejo sobre, mira, tú tienes que portarte bien o hacer esto. Esa no es la idea. Era predicarle a Cristo. Y eso hace que ellos solitos lleguen. No hay que presionarlo, no hay que someterlo a la fuerza, no. Si predicamos lo que realmente dice la Biblia, que es un interesante tema, ojalá y lo podamos tocar algún día, ¿qué es el Evangelio? Porque yo creo que hay muchas dudas hoy en día sobre lo que es el Evangelio. Usted pone la emisora
Y yo tengo mucho que no escucho acerca de Cristo en emisora cristiana o en canales cristianos. Entonces, ese es el problema. Dios mío. Ese es el gran problema. Atención. Señores, ya cerrando, disculpen por esa... ¿No hay otra pregunta, María? Ya, no sé, ya. Eso último que dije es para que me invite a presentar qué es el Evangelio. Ese tema viene, por aquí es el Evangelio, con Alexander Palacio. Señores, entiendo que el tema ha sido muy enriquecedor para nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido mucho, hemos desaprendido también, sobre todo. Muchas preguntas, María, Sí. ¿verdad? Satisfecha, pero quiere más, ¿verdad? O sea, Vamos para el próximo episodio. el próximo episodio, vamos a hacer otro episodio, tal vez, hablando del tema, para las preguntas que se quedaron y para las preguntas que van a hacer ahí en la caja de comentarios. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Había una pregunta de cierre que es de sí o no, que no sé si tú la viste, que decía, esa me la hizo alguien. ¿Quiere Dios erradicar a los homosexuales o la homosexualidad? Esa pregunta me la Bueno, mandaron. es lo mismo yo decir, ¿quiere Dios matar y acabar con todos los borrachones, los adúlteros, los Ajá. fornicarios? ¿Quiere Dios acabar con todo? Nosotros no estaríamos aquí porque también nos iríamos de paro porque somos pecadores también. Exacto. Dios quiere, sin lugar a duda, transformar la vida del ser humano. Y el anhelo de Dios es erradicar el pecado que hay en nosotros. Ahora, Dios no va a violentar nuestra voluntad. Él nos hizo con una capacidad de nosotros escoger. Y esa capacidad Él la va a respetar siempre. El mal, el pecado, todo lo que hay es el resultado de esa capacidad que tenemos de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Entonces, Dios lo que quiere que yo vea, que yo entienda la plenitud de vivir para Él. O sea, lo que significa yo tener una vida plena. Y yo pienso que el homosexual y cualquier otro tipo de persona que está en una vida de pecado no entiende, no comprende lo que es una vida plena. De hecho, científicamente está comprobado que la relación sexual dentro del marco del matrimonio es más satisfactoria, muchísimo más que cualquier tipo de promiscuidad fuera del matrimonio. Y eso lo han estudiado personas que ni siquiera son creyentes y se dan cuenta de que ese compromiso hace que la sexualidad tenga una mejor expresión y sea más plena y más satisfactoria. Claro. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios lo que quiere es que yo disfrute una vida plena conforme a su voluntad. Entonces, me da mucha tristeza del que es homosexual porque no puede disfrutar, no puede entender lo que significa el amor verdadero, la plenitud de una verdadera relación y de vivir el plan y el propósito de Dios. Hay una comprensión del amor, de la empatía, de la aceptación, que solamente se da en Dios y es muy difícil que ellos la puedan experimentar. Entonces, cuando Dios nos dice no haga esto, no haga aquello, esto está mal, es porque Él quiere que disfrutemos de manera verdadera lo que significa amar a Dios, lo que significa ser libre de verdad y no esa supuesta libertad que está vestida de mucha apariencia Exacto. y tratar de exhibir lo que realmente no hay dentro. Sí. Excelente, señores, excelente. Muy bien, todo lo que Alex nos ha expresado el día de hoy ha sido un podcast un poco más extenso de lo normal, ¿verdad? Ya cerramos con esa última pregunta que hicimos. Esperamos que hayan disfrutado, ¿verdad, María? Sí, Este episodio exclusivo. Ya para cerrar esta parte, dijimos que íbamos a cerrar con la homosexualidad desde el punto teológico, pero tenemos ese paréntesis de abrir. Dependiendo de lo que ustedes comenten, dependiendo de las preguntas que hayan, vamos a abrir otros episodios. Así que vamos a cerrar María. Ya nos vamos, ya está bueno. Recuerden que yo soy Arismendi Morla. Yo soy María Santana. Y ahora, Alexander Palacio. Y esto fue Devuélvete. Así que devuélvanse. José murió, pero yo creo que...